el doctor Damián Guanotuña. Le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Damián. ¿Cómo están? Muy buenas noches al doctor Franco, al doctor Yamil. Para mí es un placer compartir este momento con ustedes. Como usted lo dijo, es un tema de vital importancia y relevancia trascendental a nivel social y hay que tocarlo con muchas piezas. Entonces, en ese sentido, les agradezco por la invitación y esperemos estar a la altura del programa que ustedes obviamente dirigen con mucha calidad. Muchas gracias, doctor. También le damos la bienvenida al doctor Franco Tamay Vega, quien nos acompaña cada miércoles en este espacio. Doctor Franco, buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos está observando en el Diario El Amazónico. Como bien lo ha dicho el doctor Yamil, es el 10.º programa de la tertulia jurídica, un programa que busca dar a entender el derecho, simplificar lo jurídico al entender de las personas. Por eso el día de hoy hemos traído un gran invitado, el doctor Damián Guanotuña, desde la ciudad de Quito, el cual nos va a hablar respecto a lo que tiene que ver con los delitos sexuales. Así que, doctor, para iniciar la presente ponencia, ¿qué nos puede comentar por delitos sexuales? ¿Cuál es la definición? A ver, cuando nosotros hablamos de delitos sexuales, hay que hacer una diferenciación, una diferenciación muy específica, por así decirlo, y es que hay delitos contra la libertad sexual y hay delitos contra la integridad sexual. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Los delitos contra la libertad sexual atentan contra la autonomía para elegir y decidir libremente sobre su sexualidad, mientras que los delitos contra la integridad sexual son aquellos que dañan la protección física y psicológica de los involucrados en este tipo de delitos. Y consecuentemente, aquí se analiza el tema del consentimiento. Esa es la gran diferencia para comenzar, en primer lugar, y hablar de delitos sexuales, tener esa comprensión clara de esta diferenciación. Bueno, nos ha dicho la diferencia entre este tipo de delitos. Podemos quizás ya tomar algunos ejemplos dentro de la práctica diaria, dentro del ejercicio profesional, cuáles son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, qué delitos o qué bienes jurídicos se protegen o trata de proteger o abarcar el Código Orgánico Integral Penal. Claro. Cuando nosotros hacemos un estudio desde el artículo 166 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, nuestros legisladores han establecido cuáles son los delitos tipificados dentro de los que protegen el bien jurídico de la integridad sexual. De entre ellos, los más comunes que nosotros podríamos hablar es el abuso sexual, la violación y también el estupro, que son tipos o delitos penales que se dan en la mayoría de la sociedad. Ahora bien, este tipo de delitos se lo maneja dentro del ámbito procesal con mucho tino. ¿Por qué? Porque lamentablemente la violencia y la agresión sexual ocurren en todas las sociedades y se configuran en eventos profundamente traumáticos para la víctima. Y en este apartado quisiera hablar sobre qué es, en definitiva, la violación. Cuando hablamos de violación, no estamos diciendo como esa figura que involucra una intimidación, una agresión. No es eso la violación. La violación es la ausencia del consentimiento para escoger cómo, cuándo y dónde quiero tener una relación sexual. Esto lo ha establecido la CEDAW y el Convenio de Estambul. Y este Convenio de Estambul habla de un modelo y lo dice de solo si es sí puede haber consentimiento, ¿ya? Y este modelo sin duda protege la autonomía y la libertad de las mujeres para escoger este momento, para tener esa libertad de poder disfrutar, si cabe el término, de una relación sexual consensual. Entonces, las ventajas de este modelo pasan por dejar claro que el silencio pasivo, sin actos que manifiesten claramente la voluntad de participar en un encuentro sexual, no se puede interpretar como consentimiento. Ahora bien, el consentimiento se puede generar en el fuero interno. Sí, pasa y pasa en muchas ocasiones, pero estos actos deben manifestarse, perdón, de manera clara para poder participar en un encuentro sexual.
no puede interpretarse como consentimiento el solo actuar en un encuentro sexual. Entonces, estos elementos o estos tipos penales tienen ciertas características. Si empezamos a analizar el abuso sexual, los elementos objetivos del tipo y el verbo rector indica que se está ante un delito de abuso sexual cuando se atenta contra la voluntad de otra persona y que se ejecute sobre ella o le obligue a ejecutar sobre ella un acto de naturaleza sexual. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la violación? La violación es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril. Esas son las diferenciaciones que tenemos en estos dos tipos penales que son los más comunes en el Ecuador. Doctor, sabe, por lo general, la ciudadanía tiene una inquietud muy grande, ¿no? Entre ellas, usted nos habla también de lo que tiene que ver, aparte de, de la violación, también de otro delito que es muy común, ¿no? Y que lo Ujú. saben por lo general confundir. Lo que tiene que ver, doctor, en este caso, por ejemplo, usted ya nos menciona que el abuso sexual es la acción, ¿no? No consentida, pero que no tiene un acceso carnal, ¿verdad? Ujú, En cambio, la violación, sí. exacto. Ahora, doctor, en esta práctica, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ambos van a investigación previa o tienen un procedimiento diferente? Quizás se presenta una querella, se da a conocer a un juez. ¿Cuál es la diferencia en este sentido en el procedimiento o es similar? A ver, ambos delitos son de acción penal pública, es decir, el conocimiento primigenio de este tipo de delitos está a cargo de Fiscalía General del Estado. Ahora, si ambos delitos se manejan mediante un procedimiento ordinario, los dos delitos, obviamente, como acción principal y para inicios del proceso penal, tendríamos la fase de investigación previa, que ojo, no es una fase procesal como tal, es una fase preprocesal en donde se recaban indicios que probablemente sustenten al final del día una formulación de cargos por fiscal. Entonces, ambos delitos sí se inicia, obviamente, con una denuncia o se inicia de oficio si Fiscalía ha tenido conocimiento de que ha sido vulnerado tal vez de una persona, de cierto conglomerado. El tema, cuando se habla de abuso sexual, se habla en escenarios laborales, en escenarios en donde la víctima y el procesado conviven a diario. Entonces, si viene a conocimiento de fiscalía, ellos pueden iniciar las investigaciones de oficio, pero ambos delitos son de ejercicio de acción penal pública. Doctor, eh, podemos dar a conocer a la ciudadanía, si bien ya hablamos acerca del delito de violación, el delito de abuso sexual, son dos tipos penales muy distintos que suelen confundirse entre la sociedad o entre las personas que están siendo investigadas o procesadas. También tenemos el delito de acoso sexual. ¿Cuál es la distinción que le podemos dar entre este tipo de delitos? ¿En qué contexto se puede dar un tipo de acoso sexual? A ver, cuando analizamos el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 166 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, tenemos ciertas características y la definición indica, para el análisis obviamente posterior, indica que la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religioso, similar. Entonces ahí tenemos una característica, ¿ya? Aquí tenemos un sujeto activo calificado, ¿ya? Que no puede ser cualquier persona, ojo. Debe ser, en primer lugar, una persona que ostente eh, un cargo que implique una subordinación hacia la víctima, perdón, de la víctima hacia el sujeto activo. Entonces, aquí el sujeto activo es un miembro calificado, puede ser una autoridad laboral, docente, autoridad religiosa, dice el Código Orgánico Integral Penal,
y este puede darse, obviamente, en los ámbitos en el que se desenvuelven este tipo de sujetos. Puede ser en un espacio laboral, en un espacio educativo, puede darse en aquellas instituciones que prestan servicios de acogimiento, de salvaguarda de personas y también, obviamente, puede darse este escenario que es lo más común puede darse muchas veces en cargos que implique subordinación, es decir, si tenemos a un director de un colegio que acosa sexualmente a una profesora, por así decirlo, va a haber siempre este temor de denunciar, pero la diferencia es que sí, efectivamente, el acoso sexual se da cuando se solicita un acto de naturaleza sexual prevaliéndose del cargo que ostenta. Como les dije, este cargo puede ser de subordinación de la víctima hacia el procesado. Entonces, esa es la diferenciación que tenemos con los otros delitos penales. Nos parece muy acertada, doctor, la respuesta. Otra cuestión muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con los delitos sexuales es la diferencia entre el estupro y la violación. Recordemos que el estupro y la violación son delitos, como bien se lo dice, de carácter sexual, que atentan contra la libertad y la integridad sexual de las personas. Pero existe obviamente una diferencia en la naturaleza del acto y las circunstancias de cada uno de estos delitos. Doctor, ¿cuál es la principal diferencia entre el estupro y la violación? ¿Y cómo varían las penas en el Ecuador con el COIP? A ver, el estupro se da en escenarios en donde el sujeto activo, que viene a ser la persona mayor de 18 años, que recurriendo al engaño, ojo, verbo rector, recurrir al engaño para tener relaciones sexuales con otra. ¿Y cuál es esta otra persona? Vendría a ser el sujeto pasivo de esta relación jurídica, que es la menor de 18 años. ¿Y cuál es la pena en este delito? Pues la pena va de 1 a 3 años, dependiendo obviamente de las circunstancias y la dosificación de la pena que pueda dar el juez. Obviamente, si el caso ha sido sustentado en base a pruebas que son sumamente vitales en este tipo de acciones y que esas pruebas han significado eh, en el juez una decisión de poner la mínima o la máxima de la pena. La máxima sería de 3 años. Entonces hay esta diferenciación entre sujeto activo y sujeto pasivo. Y la violación, pues obviamente aquí no te establece que el sujeto activo tenga una una edad definida. No, no, no. Aquí el tema de violación puede ser abierta, puede realizar cualquier tipo de persona, sí, y la violación indica que es el acceso carnal, con introducción del miembro viril, por vía oral, anal, vaginal. Y la dosificación de la pena va de 19 a 22 años. Obviamente, dependiendo de las agravantes constitutivas del delito de violación y la máxima de la pena que están definidos, si mal no recuerdo, en el artículo 171 que habla de la violación. Entonces, esa es la diferenciación entre los dos tipos de delitos. Doctor, hemos diferenciado el tipo penal de violación, abuso sexual, acoso sexual y estupro, que es un delito de acción penal privada. Es decir, que no tiene facultad Fiscalía General del Estado para realizar un tipo de imputación en contra de una persona. Doctor, ¿qué recomendación le podemos dar a la ciudadanía, a las personas que se encuentren inmersas dentro de una investigación sobre un presunto delito de naturaleza sexual, en este caso, sea cual sea de los que analizamos en este momento? ¿Qué le podemos recomendar al ciudadano que recibe una boleta de notificación por parte de los agentes de la policía que son designados para notificar a esta persona sospechosa o esta persona investigada, y pues tiene la obligación de comparecer en esta calidad asistido de su abogado defensor de confianza
para que pueda rendir su versión. ¿Cuál es la recomendación que le damos a estas personas? ¿Tienen que asistir con su abogado? ¿Es su obligación presentarse ante este primer llamado? ¿O si no se presentan, no hay ninguna consecuencia jurídica? Ok. Eh, sí me gustaría en primer momento aconsejar a la ciudadanía que cuando estén involucrados en este tipo de delitos de carácter sexual, el primer acto que tenemos que hacer con responsabilidad es contar con un abogado especialista en estos temas. ¿Por qué? Porque el abogado especialista, por su experticia en estos casos, va a saber cómo direccionar en primer momento al investigado, direccionar y saber solicitar las diligencias tendientes a sustentar la teoría del caso que en primer momento, cuando una persona llega a nuestra oficina, nos relata los hechos. Y a partir de ahí, como abogados, vamos construyendo los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos de nuestro cliente. Pueden ser víctimas o pueden ser investigados. Eso es irrelevante. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer? En primer momento, si te llega la notificación de que tú tienes que asistir a rendir la versión, en primer momento, si obviamente no estás preparado y no cuentas con el auspicio de un abogado especialista, sí, tú no puedes acudir al primer llamado, no puedes acudir al segundo. Yo les cuento lo que pasa procesalmente, ¿ya? Pero si es tu obligación y fiscalía te puede obligar a comparecer con el apoyo de la fuerza pública para que tú rindas la versión. ¿Por qué? Porque resulta ser que si te notificaron es porque hay una denuncia en tu contra. Y si no acudes y no compareces al proceso, vas a quedar en indefensión. Pero es una indefensión consentida, porque tú sabes que recibiste la notificación. Y en la notificación te especifican claramente por qué se te ha aperturado una investigación previa y por qué delito. Entonces, esas son cuestiones que nosotros como abogados debemos manejar y, obviamente, con la ética que nos caracteriza a los abogados, asumir con total responsabilidad una defensa en delitos sociales. Entonces, aquí quisiera traer a colación cuáles son los tipos de victimización. Tenemos la victimización primaria, que es el suceso directamente de la violación, del abuso, del acoso sexual que sufre la víctima. Esto pasa al segundo escenario, que es una victimización secundaria, que es la nacida de la victimización primaria sumada al paso de la víctima por el sistema penal, un sistema frío, indolente. Y hay que decirlo con total sinceridad, nosotros somos penalistas. Nosotros sabemos cómo actuamos en los procesos penales. Entonces, es esta victimización secundaria que hace y que causa mucho más daño que el mismo proceso. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes el caso de Gaby Díaz, suscitado en Riobamba, un delito sexual de violación, que causó un impacto social importantísimo. Y Gaby Díaz es un caso que hasta el día de hoy se analiza. ¿Por qué? Porque Gaby Díaz sufre una violación por personas cercanas a su núcleo familiar. Sufre esta violación y desconoce si se ha interpuesto una denuncia, si su caso está en fiscalía, pero resulta que le llaman a rendir versión. Y en la versión, fiscalía le muestra una fotografía de un hombre encima de Gaby. Eso fue la génesis de su muerte. Eso provocó la muerte de Gaby. Entonces, manejar este tipo de cosas es una cuestión trascendental para el sistema penal. Fiscalía debe realizar una investigación
con enfoque de género no revictimizante. Sí, es posible, lo estamos haciendo ahora. Entonces, este tema es importante. Es importante, ¿por qué? Porque la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal son garantistas de derechos, garantizan derechos tanto de la víctima como del procesado. Entonces, la víctima sí tiene un papel secundario, hay que reconocerlo, en el proceso penal. Finalmente tenemos el proceso de victimización terciaria, que es cuando la sociedad, llena de prejuicios y Recording demás, in progress. intenta realizar juicios de valor y se inventa un enemigo. El enemigo aquí es el procesado. La víctima sí tiene sus derechos, pero el procesado o el investigado ya ha sido sentenciado por la sociedad. Entonces aquí es importante también dejar en claro que en los casos mediáticos, que por lo general en su mayoría son delitos de carácter sexual, la verdad es la que se encuentra en el proceso. La verdad no es la verdad dada por criterios sociales, por criterios de periodistas que vuelven una noticia de estas características en algo que pueda ser de dominio público. Y eso no debe ser así. Bien, doctor. Gracias. Nos ha dado pautas, nos ha dado recomendaciones a la ciudadanía cuando esté inmersa o esté dentro de una investigación que tenga que ver con este tipo de delitos. No solo a las personas que son denunciadas, doctor, él también nos ha dado una amplia recomendación para las para las víctimas que se encuentran dentro de este tipo de investigaciones o procedimientos. Mucho cuidado, ojo con la revictimización, que es un tema bastante relevante. Sí, como bien lo ha dicho el doctor Damián, bien especificado, ¿no? La cuestión de la víctima, del procesado. Aquí hay que también tener en cuenta varias cuestiones dentro de los delitos sexuales. Doctor, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando son denuncias temerarias y maliciosas? Un ejemplo, imagínese que Juan sale una noche de fiesta, no tiene una enamorada de años, pero la chica por celos o por cualquier situación le denuncia el siguiente día de violación. ¿Cómo se procede en esos casos, doctor? ¿Cómo se actúa con la persona que fue denunciada? Cuando está con la certeza de que la denuncia fue temeraria y maliciosa, porque también puede pasar esa situación. En ese Ujú. tipo de casos, ¿cuál es el mecanismo y el procedimiento adecuado para poder ratificar el estatus de inocencia a la persona que ha sido denunciada? Ok. Si tenemos estas denuncias fraudulentas, lo que realiza Fiscalía es investigar. Investiga, apertura una investigación previa y si dentro de esta investigación previa resulta que no encuentra indicios suficientes para sustentar una formulación de cargos, puede posiblemente solicitar el archivo, ¿ya? Y en la solicitud de archivo, indicar si efectivamente el señor juzgador lo puede calificar de maliciosa o temeraria la denuncia. Pero este es un trabajo no del fiscal, sino del juez. El juez tiene que calificar en base a los elementos que dé fiscalía si esta denuncia fue maliciosa y temeraria. Y la maliciosidad o temeridad resulta que están tipificados dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Doctor, ahora, acercándonos un poco más al tema, hablando ya, porque también entiendo que nos están escuchando profesionales, académicos en esta materia, abogados en libre ejercicios, que están empezando, dando sus primeros pasos en esta profesión de libre ejercicio, doctor. ¿Qué les podemos decir a estos profesionales? ¿Cómo o qué necesita, en este caso, Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa? ¿Cuáles son los elementos fundamentales o bases, elementos de convicción principales para partir con una formulación de cargos, sea en un delito de violación o sea en un delito de abuso sexual? Ok. Sí, lo que les recomiendo a los colegas que nos están escuchando es especializarse en primer lugar, porque
como ya inicié con mi intervención, este tipo de delitos se maneja con mucho cuidado y sobre todo con el profesionalismo que los caracteriza a los abogados. ¿Cuáles son mis recomendaciones cuando asumimos la defensa técnica de un delito sexual? En primer lugar, eh, realizar una defensa activa o pasiva, ¿ya? Dependiendo obviamente de cómo se ha ingresado la denuncia, cuáles son los elementos que contiene la denuncia en sí, y esos elementos nos permitirán a nosotros reconocer si efectivamente vale la pena realizar una defensa activa o vale la pena mejor realizar una defensa pasiva. Pongámonos en un escenario hipotético y que sí, efectivamente hay una denuncia que dentro de los detalles de los hechos tienen valores significativos que posiblemente, transcurrido el proceso penal, terminen con una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo a los colegas que nos están escuchando? Realizar, obviamente, una defensa activa. ¿Y qué involucra esta defensa activa? Cuando nosotros asumimos una defensa en delitos sexuales, en investigación previa tenemos que aportar la mayor cantidad de elementos de convicción que más nos favorezca, dentro de los cuales yo aconsejo, sin duda, realizar el testimonio anticipado. Pongámonos en un caso hipotético y voy a dar pautas tanto de víctima y procesado para que ellos obviamente puedan discernir y escoger la mejor alternativa. Si estamos asumiendo la defensa de la víctima, yo lo que recomiendo es realizar el testimonio anticipado de la víctima, esencial, aunque existen otros elementos periféricos que ya les voy a explicar, que pueden dar mayor realce a ese testimonio anticipado de la víctima. Ese testimonio anticipado es importante, ¿por qué? Porque es el primer escenario, el primer acercamiento que tiene Fiscalía y también el juzgador en cuanto al relato de los hechos de la víctima. ¿Y por qué es importante este testimonio anticipado? Porque resulta ser que en delitos sexuales el escenario en donde se perpetran estos hechos son totalmente ocultos. Entonces la víctima va a dar esos detalles que posiblemente otra persona no lo pueda dar, porque tendría que ser alguien que estuvo ahí con la víctima y que pueda dar mayores detalles. Pero, ¿qué pasa y cuál es mi recomendación para poder establecer un testimonio anticipado que sea totalmente sustentable en las etapas consiguientes? El testimonio anticipado se lo realiza por solicitud de fiscalía y aprobación del señor juez y se lo realiza por temas de no revictimización en una cámara de jueces. Hay el principio contradictorio, es decir, la defensa del procesado puede realizar preguntas, pero cuando realizan las preguntas no llegan con la misma intención, por así decirlo, que sugiere esa pregunta por la defensa técnica del procesado. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay un profesional psicólogo que traslada esas preguntas hacia la víctima. Entonces ahí cambia un poco el sentido y el contexto de la pregunta que quiere hacer la defensa del procesado y la respuesta obviamente de la víctima. Entonces hay que ser muy sutiles, manejar con mucho cuidado ese tipo de aspectos, porque nosotros cuando ejercemos la defensa técnica de los procesados debemos anticiparnos a los pasos de fiscalía. Entonces yo sugiero realizar preguntas genéricas, obviamente, y preguntas concernientes al hecho investigado, porque no nos interesa saber aspectos periféricos si aún estamos en un testimonio anticipado y no tenemos elementos periféricos que corroboren ese testimonio anticipado. Entonces, eso sería mi primer consejo. Ahora bien, si estamos dentro de la defensa del procesado, lo que yo recomiendo es solicitar un análisis de credibilidad del testimonio anticipado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a analizar la veracidad, consistencia, espontaneidad del relato.
si efectivamente dentro del testimonio anticipado hay contradicciones, este peritaje es de vital importancia, porque así vamos a generar una duda, así vamos a generar una contradicción que posiblemente la podemos utilizar en la audiencia de juicio. Ahora, como elemento periférico, yo recomiendo solicitar un peritaje médico legal ginecológico. ¿Ya? Tenemos el testimonio anticipado que nos dice que existió una violación. Listo. Lo voy a corroborar con otros elementos periféricos, en este caso, el peritaje médico legal, que nos permitirá constatar si existen lesiones, desgarros o signos de violencia sexual. Importantísimo. Y este peritaje debe ser acompañado por un peritaje de ADN, de reconocimiento de fluidos que posiblemente eh, existan en un escenario en donde se ha perpetrado una posible violación. Entonces, estos elementos nos van a permitir definir la responsabilidad penal del investigado en su momento y luego del procesado. Importantísimo saber solicitar las diligencias. Otro peritaje como valor periférico, lo que sugiero yo es realizar un peritaje psicológico, evaluar el estado emocional y psicológico de la víctima, la presencia de posibles trastornos. El estrés postraumático es un signo que se reconoce a primera vista en este tipo de delitos, la ansiedad y el miedo. Esto en defensa de la víctima. Ahora, si estamos del otro lado, lo que yo solicito es un metaperitaje del examen psicológico, es decir, que otro profesional, que otro profesional analice si efectivamente este peritaje se lo hizo de acuerdo a las formalidades que exige un peritaje psicológico y que si se utilizó técnicas proyectivas adecuadas, si fue apoyado por demás elementos, este metaperitaje nos va a dar esas respuestas. Entonces, importantísimo este tipo de aspectos. Ahora, lo que yo recomiendo también es un peritaje de entorno social o trabajo social que nos permitirá explorar el contexto familiar, social, económico de la víctima. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se ha desarrollado en su vida diaria la víctima. Si este desarrollo ha sido afectado directamente por la lesión a su bien jurídico, la integridad sexual, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sugiere, en este caso, el trabajador social como medidas de protección? ¿Ya? Entonces, estas medidas de protección, si mal no recuerdo, están desde el 588, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, que posiblemente sean otorgadas a la víctima. Ahora, si estamos del otro lado, obviamente yo voy a solicitar la misma valoración, pero al procesado. El procesado también tiene un contexto familiar, social y económico, no nos olvidemos de eso. Entonces, esos son los peritajes principales que uno debería solicitar si estás del lado de la víctima, si estás del lado del acusado, que concluyan finalmente con una carga valorativa que involucre dejar sin tela de duda una decisión, ya sea de inocencia o una decisión de culpabilidad en audiencia de juicio. Doctor Franco, Doctor Damián, siguiendo el hito de la conversación y una vez que usted ya nos ha explicado cuáles son los peritajes y el procedimiento que debería llevar la víctima y el procesado, partamos de otros hechos, ¿no? Empecemos a desarrollar con ejemplos para que la gente nos pueda entender, ¿no? Doctor, ¿qué sucede, ¿no? Si un joven de 24 años sale a una discoteca, en la discoteca en teoría solo entran personas mayores a 18 años, Ujú. y eso lo establece. Ahora, dentro de esa discoteca se encuentra una menor de edad de 17 años, que tiene rasgos físicos de una persona mayor de 18 años. ¿Se puede tal vez determinar algún tipo de error, de tipo error vencible o invencible, o no cabe dentro de este tipo de delitos, doctor?
Claro, como defensa técnica lo que yo atacaría y que a mí me va a servir mucho es establecer un error de tipo invencible, pero no basta solo con decirlo, hay que acreditarlo. ¿Y cómo lo acredito? En base a pericias que yo puedo solicitar. Una de ellas, en este caso en específico que me habla usted, doctor, yo solicitaría una pericia de identidad humana, anclada a la identificación morfológica y fisonómica de la víctima. ¿Por qué? Porque con esto puedo comprobar efectivamente que la menor no aparentaba tener la minoría de edad. Entonces, una cuestión importantísima para luego acreditar el error de tipo invencible. Otra pericia que yo solicitaría es la pericia de perfilación criminal, es decir, que el procesado tiene o no tiene patrones similares a los depredadores sexuales. Si me dice que no, obviamente yo voy a acreditar que efectivamente por un error de tipo invencible, y cabe aquí la explicación, el error de tipo invencible indica que yo, teniendo la debida diligencia, no puedo salir de ese error que es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. ¿Y cuáles son estos elementos objetivos? Sujeto pasivo, sujeto activo, verbo rector, elementos normativos y demás de la tipicidad que nosotros tenemos que hacer como primer análisis, es el análisis de tipicidad, para ver si efectivamente vale la pena analizar los otros elementos de la teoría del delito. Si no pasamos tipicidad, prácticamente estaríamos totalmente tranquilos cuando se maneja este tipo de delitos, que son más o menos acreditar el error de tipo con pericias que son totalmente adecuadas para comprobar aquello. Bien, perfecto, doctor. Muy clara su ponencia. Hemos analizado desde la fase de investigación previa cuáles son los caminos a considerar o a tomar estando desde las dos orillas del río, desde la defensa técnica de la persona sospechosa, investigada o procesada. Podemos hablar sobre el momento en que una persona pasa de la fase de investigación previa a la fase del procesamiento penal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se da? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el tiempo que tiene esta persona para preparar una adecuada defensa dentro de esa fase de instrucción fiscal previo a una preparatoria de juicio? Ok, a ver, con la denuncia se apertura una investigación previa, esto lo establece el artículo 580 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y esta fase de investigación previa indica que en esta fase se van a reunir elementos de convicción de cargo y de descargo. Ahora, ¿cuánto dura esta fase preprocesal? En delitos de hasta 5 años dura 1 año. En delitos superiores a los 5 años durará 2. Listo. Hipotéticamente pasamos de este escenario, pasamos a la etapa de instrucción fiscal. Aquí sí estamos dentro del proceso penal. Aquí ya no se lo llama investigado, aquí se lo llama procesado. ¿Procesado por qué? Porque en la etapa de instrucción fiscal se van a determinar los elementos de convicción de cargo y de descargo que sustenten el posible llamamiento a juicio. ¿Listo? Y esta etapa inicia con la formulación de cargos, tal como lo establece el artículo 595 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y esta fase durará 90 días. Aspecto importantísimo. Si en la investigación previa reunimos los elementos, en la instrucción determinamos los elementos. ¿Qué involucra esto? Que existe un tamizaje, es decir, si existen pericias que probablemente no nos sirva, aquí se va a hacer un tamizaje tanto de fiscalía, un tamizaje tanto de la defensa técnica del procesado, de ver qué elementos de convicción van a tener este cargo de ahora sí posiblemente ser llamados prueba. Ok.
Entonces, esta instrucción fiscal, en donde la defensa técnica del procesado y fiscalía tienen un arduo trabajo, porque resulta ser que a partir del cierre y conclusión de la instrucción fiscal, prácticamente las diligencias que sean solicitadas posterior a este cierre no van a tener validez, ni creo que Fiscalía los va a despachar. Entonces, en ese aspecto, nosotros como abogados y defensa técnica tenemos hasta esta etapa procesal para dar todos los elementos de descargo si estamos del lado de procesado y de cargo si está del lado de fiscalía para poder sustentar una acusación. Entonces, ¿qué es lo más importante? El trabajo de fiscalía es formular cargos. Con esto inicia la instrucción fiscal. ¿Qué es formular cargos? Una individualización del procesado, una relación circunstanciada de los hechos relevantes y los elementos y resultados de la investigación que van a sustentar su acusación. ¿Qué es lo más importante aquí? Que en la formulación de cargos, obviamente es un trabajo de fiscalía y la mayoría de abogados he visto en el proceso que atacan esta facultad de fiscalía de formular cargos. Dicen, no, sabe que no está individualizado, no tiene una relación circunstanciada. No, es una facultad de fiscalía. Fiscalía, si quiere formular cargos por un delito que se cometió en la luna, lo va a hacer. Es una facultad exclusiva de fiscalía. Lo que sí es nuestro trabajo es obviamente discutir las medidas cautelares que se dan en esta audiencia de formulación de cargos. Una medida cautelar gravosa de última ratio, prisión preventiva. Nosotros tenemos que, obviamente, discutir si estamos en la defensa del procesado, discutir si esa medida cabe o no cabe. Si Fiscalía acreditó peligro de fuga o riesgo procesal, requisitos concurrentes. Entonces, eso es nuestro trabajo como defensa. Ahora bien, si pasamos de esta etapa, lo que Fiscalía hace es solicitar una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Aquí nosotros, como abogados y también Fiscalía, vaya determinando los elementos con los que nos vamos a la audiencia de juicio. Y aquí el trabajo del juez es controlar la legalidad de las pruebas obtenidas por fiscalía, de las pruebas obtenidas por la defensa del procesado, en base a los criterios de valoración que nos establece el artículo 457 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es la legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia. Si los elementos probatorios pasan este filtro, importantísimo, el anuncio probatorio tiene validez y este anuncio probatorio que lo realizamos en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio va a ser discutida en la audiencia de juicio. Y obvio, aquí la víctima, ¿cuál es el escenario de la víctima? La víctima en la etapa de instrucción fiscal aparece recién la calidad de víctima que va a ser acreditado dentro del proceso. ¿Para qué? Con fines obviamente, de discutir también la reparación integral. Entonces, en esta etapa también hay una acusación particular por parte de la víctima tendiente a discutir las medidas reparatorias. Entonces, en ese sentido, hemos abordado cómo inicia el proceso penal y ahora abordaremos cómo concluye el proceso penal. El proceso penal en delitos de violencia sexual o de carácter sexual, perdón, termina con una audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio, importantísimo, importantísimo, manejar lo que establece el artículo 456 y lo que establece el artículo 455 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es el nexo causal, es decir, las pruebas y los elementos de convicción deben tener una relación de nexo causal
entre la infracción y la responsabilidad del procesado. Si nosotros hacemos un trabajo diligente, vamos a poder acreditar aquello. Y esa acreditación generará que los jueces del tribunal, porque antes, en formulación de cargos de instrucción fiscal, son jueces unipersonales. Cuando llegamos a la audiencia de juicio, es un tribunal. Entonces, el trabajo del abogado es convencer al menos a dos de los tres jueces. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y acreditar lo que establece el artículo 455 de nuestro Código Orgánico Integral Penal es importantísimo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque así nosotros, desde que iniciamos el proceso penal, si hemos hecho un trabajo diligente, si hemos hecho un trabajo pormenorizado, tamizando pruebas, lo que va a concluir es que efectivamente tengamos como respuesta del tribunal una decisión favorable. Y es importante que el abogado maneje el expediente fiscal cual constitución, porque es importante el manejo del expediente fiscal. ¿Por qué? Porque en base a eso, nosotros tendremos el efecto que pretendemos, ya sea en defensa de la víctima, en defensa del procesado, en la audiencia de juicio. Ahora bien, en delitos sexuales no cabe el sometimiento a un proceso, a un procedimiento abreviado. La norma así lo especifica claramente. Y tampoco cabe el someterse a la sustitución de otras medidas independientemente a las de privación de la libertad, a la figura que se conoce como suspensión condicional de la pena. Tampoco cabe, porque si acreditamos aquello, resulta ser que para la suspensión condicional de la pena necesito cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales está el analizar si el delito está dentro de la base de 1 a 5 años. Y resulta ser que varios delitos tienen dentro de su de la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces estaríamos dentro de las causales para acceder al sometimiento a un procedimiento abreviado y también posiblemente a una suspensión condicional de la pena, que dicho sea del paso, hay un fallo de corte constitucional que indica que posiblemente dentro del análisis que realice el juzgador, si encuentra méritos para someterse a un procedimiento abreviado y consecuentemente a una suspensión condicional de la pena, se lo puede hacer. Pero resulta ser que en delitos que afecten la integridad sexual, esos beneficios entre comillas, no caben para este tipo de delitos. Entonces, como la ley penal es taxativa por el principio de legalidad, no podríamos dar una recomendación a nuestros clientes que podamos realizar ese tipo de mecanismos legales que posiblemente en otro tipo de delitos nos funcionen. En este caso no, no es así. Existe una salida alternativa, como en otro tipo de delitos, está claro, están las reglas bien definidas por nuestro Código Orgánico Integral Penal. Bien, bien claro, doctor, suspensión condicional de la pena ni sometimiento a un procedimiento abreviado. No caben en este tipo de delitos, ni siquiera en delitos sexuales cabe el atenuante trascendental que nos establece el artículo 45, que puede ser utilizado en otro tipo de delitos. Específicamente no cabe la aplicación del artículo 45 numeral 2, es decir, temor intenso o bajo violencia. Entonces, ¿ese tipo de atenuantes funciona en otro tipo de delitos? Sí, pero no cabe para delitos que afecten la integridad sexual. Perfecto, doctor. Lo que entonces sí podríamos recomendar quizás sería una forma de reparación integral, quizás con la víctima, para que en el hipotético caso de que no se consiga sembrar la duda razonable ante un tribunal, podría atenuarse
de acuerdo con lo que prevé la norma, en este caso, de acuerdo a la existencia de al menos dos circunstancias atenuantes constitutivas de la infracción. Sí, posiblemente sí. Lo que no cabería aquí es el atenuante trascendental del 45, el numeral 2. Los demás sí, efectivamente, si nosotros reparamos integralmente a la víctima, es decir, reconocemos obviamente que ha existido un daño y también cooperamos en investigaciones de fiscalía, posiblemente sí tengamos un atenuante que nos pudiese servir en cuanto a la dosificación de la pena ya en audiencia de juicio. Eso es posible, sí. Lo que no cabe es activar la atenuante trascendental únicamente del artículo 45, numeral 2. Las demás, sí. Perfecto, como estamos ya cerca de la recta final, gracias a todos quienes nos están escuchando, les invitamos cada miércoles a escucharnos, a vernos a través del medio diario El Amazónico, de las diferentes radios emisoras. En esta ocasión lo tenemos al doctor Damián Guanotuña. El doctor nos vino a abordar el tema de el procedimiento penal en los delitos de carácter sexual. Hemos abordado desde la fase investigativa, desde la fase procesal, hasta la fase de audiencia de juicio. Doctor, ¿y qué pasa, doctor, en el caso en que una persona es sentenciada por un tribunal al cumplimiento de una pena impuesta por este tribunal? ¿Qué sucede cuando esta persona toma la decisión a través de su abogado defensor interponer un recurso de apelación ante la sala provincial? ¿Qué sucede? ¿Se cumple esta pena de inmediato, esta pena impuesta, o esta apelación que se concede, este recurso de apelación, y suspende esta sanción, esta pena impuesta por tribunal? Claro, a ver, si nosotros recurrimos, obviamente suspende los efectos de la sentencia de primer nivel. Ahora, recurrir también es un trabajo técnico, ¿ya? Nosotros, cuando nos vamos a una audiencia de apelación, el error y el hierro que cometemos los abogados es que cuando apelamos no identificamos con claridad en base, obviamente la apelación se basa en cuanto a la resolución de los jueces ACO, y en base a esa resolución nosotros como abogados tenemos que identificar el hierro, es decir, el error en la valoración fáctica, probatoria y demás que incurrió los jueces ACO. ¿Y cuáles son estos elementos? Los elementos que nosotros como abogados tenemos que acreditar para posiblemente tener una resolución favorable es atacar en base a los principios de especificidad y trascendencia. Especificidad, identificar claramente el hierro en que han incurrido los jueces. Es decir, ¿por qué nosotros indicamos que esa valoración estuvo errónea? Porque esa valoración violó o se dio una violación a trámite por esa valoración errónea. Y con trascendencia, si efectivamente esa valoración ha concluido con una condena que, si se lo hubiese hecho de manera adecuada, no fuese posible. Entonces, esos dos aspectos son los que los abogados tenemos que manejar. Y en muchos casos no se los hace así. En muchos casos las apelaciones van a cuestiones muy superficiales, sobre todo cuando hablamos de valoración probatoria. Lo que ocurre en este tipo de audiencias es que la mayoría de abogados va y ataca los errores en la valoración probatoria. Sí, posiblemente haya una causal para la apelación, pero definitivamente, si nos vamos solo a atacar la valoración probatoria sin realizar un examen detallado de especificidad y trascendencia de la sentencia de los jueces ACO, indudablemente, como conclusión, tendremos que la apelación va a ser rechazada. Entonces, ese tipo de aspectos aconsejo yo manejarlo con mucha sutilidad, con mucho conocimiento, porque en la audiencia de apelación termina la fase ordinaria. Y de apelación, si activamos un recurso de casación, resulta que ese recurso es extraordinario. No es la tercera instancia, como se lo suele llamar, es un recurso extraordinario, altamente técnico. Si las dificultades de la apelación son vistas, imaginémonos las dificultades en un recurso de casación, que son jueces altamente conocedores de derecho y que posiblemente, si no manejaste un buen argumento en apelación, vas a cometer el mismo hierro en casación. Entonces, lo que yo sí recomiendo es realizar una apelación prolija, tendiente a atacar los principios que yo ya mencioné y tendiente también a dar elementos que no se discutieron en la audiencia de juicio con el tribunal. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser específicos, ser detallistas, estar siempre a un paso de las decisiones que posiblemente puedan tomar los jueces ACO y los jueces ATEN De también. Ese es nuestro casación. trabajo. Si bien es cierto, doctor, como usted tiene conocimiento, existe la sentencia de la Corte Constitucional la 1158-17-P21, que nos habla sobre la garantía de motivación, ¿no? Y esto también se explaya con lo que establece el 622 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué sucede, doctor, en un caso de delitos de carácter sexual cuando no se cumple con las garantías de motivación que establece esta sentencia? ¿Se puede declarar la nulidad o no de la sentencia que determinó
los jueces de primer nivel. ¿Y cuál sería el procedimiento que debería hacer aquí el abogado, la defensa técnica del procesado si se logra determinar que la sentencia no cumple con las garantías de motivación que establece la sentencia 1158-17-P21 de la Corte Constitucional? Ok. Una sentencia muy interesante del doctor Ali Lozada. En esta sentencia nos habla y nos hace conocer ciertas patologías y deficiencias motivacionales. Al nosotros utilizar estas patologías para sustentar una posible nulidad en delitos sexuales, obviamente tendríamos que atacar una patología en específico: incongruencia, incoherencia, lo que ustedes analicen dentro de la sentencia del juez ACU. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de si efectivamente los jueces del tribunal Atken, en este caso la Corte Provincial, visibilizan un hierro de este nivel, un hierro de carácter motivacional? Resulta ser que este hierro es subsanable, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros vamos con ese argumento y en base al artículo que ha dicho el doctor Franco, acreditamos el numeral 3, efectivamente podríamos tener una causal de nulidad. Sí, pero ¿qué ocurre si los jueces Atkin dicen listo, corríjase este error y emítase una nueva sentencia? Está subsanado el vicio motivacional. Entonces eso puede ocurrir. Ahora, para nosotros declarar o para nosotros conseguir que se declare una nulidad, tendríamos que dar argumentos suficientes, como dice la sentencia 1158, suficientes para que no exista dudas entre los jueces Atken y que ellos efectivamente digan, sí, aquí existe una vulneración y esa vulneración debe ser la vulneración al derecho a la defensa. Si existe esa vulneración al derecho a la defensa, posiblemente estemos acreditando una nulidad. Y el efecto de la nulidad es que se retrotraiga el proceso al momento anterior en que se dio dicha vulneración. Ese es el efecto, doctor Franco. Muchísimas gracias por la aclaración, doctor Damián. Nos parece muy importante lo que se ha mencionado, ¿no? Y especialmente determinar los tipos de deficiencia motivacional que establece la sentencia 1158-17-P21 de la Corte Constitucional, para recalcar que son tres, ¿no? La inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. Asimismo, para la impugnación es importante aplicar las reglas que establece el 652 con el numeral con el numeral 10 A, B y C. Doctor, para No, ir ya, numeral 10, numerales 1, 2 y 3. uno, 2 y 3, sí, lo correcto. Ajá, y sobre Doctor, todo cuando atacamos estos vicios, se hace énfasis en el numeral 3. 3, correcto, correcto, doctor. Doctor, ya para ir finalizando el programa del día de hoy, quisiera que nos mencione qué le ha parecido la tertulia jurídica, qué opina de este programa y que se despida con las personas que nos están acompañando esta noche. A ver, el programa me parece muy interesante. He visto algunas de las ponencias en este programa y las ponencias son de alto nivel, son de muy, muy alto nivel. Espero yo haber estado a la altura de los demás ponentes que me antecedieron, pero he visto aquí ponencias de jueces, ex jueces de Corte Nacional, profesores de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Andina, que dicho sea de paso, tiene su complejidad en un nivel muy, muy alto. Entonces, entiendo que ustedes como jóvenes abogados están para traer a colación a este programa eh, problemas de índole social que pueden ser analizados por expertos. Y me parece genial esa iniciativa de dos jóvenes. No sé si fuera de la pantalla tienen más personas que les ayuda. Me parece genial este programa y espero que sigan proyectándose a futuro con más ponentes
de alto nivel, que ese nivel nos va a servir efectivamente para que la sociedad tenga una información certera, veraz, contrastada y que venga con un criterio de valor, porque son expertos conocedores en su materia. Y me parece genial este tipo de programas. Espero, como dije al inicio, haber estado a la altura. Este tipo de delitos son sumamente, tienen una connotación social importante y por eso hay que manejarlo con pinzas. Entonces, espero haber estado a la altura. Agradecerle a todas las personas que están viendo el programa, que nos siguen en vivo y que esta información que yo les he brindado, obviamente les haya sido de utilidad y que si necesitan alguna asesoría en temas legales, obviamente nuestros servicios están a las órdenes también y esperemos en próximas oportunidades poder seguir compartiendo con ustedes más temas jurídicos de importancia y relevancia social y que obviamente sirva para el conocimiento común de las personas. No ingresé en muchos tecnicismos porque entiendo que este programa está enfocada para la sociedad común y algunos abogados también, pero eso es el enfoque. Les agradezco mucho por la invitación y espero en futuras sesiones de la tertulia jurídica estar acompañándoles. Gracias, doctor. Así es. Nosotros tenemos por objeto invitar a ponentes, como usted bien lo ha dicho, de renombre, conocidos a nivel nacional, juristas que son especialistas en determinada rama. Queremos romper un poco con el viejo paradigma de que un abogado se identifica como todólogo y es especialista en cada una de las ramas del derecho. De hecho, tenemos hasta subramas dentro del derecho penal. Aquí está el doctor, nos puede certificar, nos puede dar fe de que solo dentro del derecho penal tenemos multiplicidad de varias especialidades. Tenemos los delitos imprudentes, los delitos culposos, que ya les traeremos los profesionales especialistas para que se tope cada uno de estos temas. Asimismo, en esta ocasión, delitos de violencia de género, delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de las personas. Aquí está el doctor Damián, él es experto en esta materia y también ofrece sus servicios como abogado en libre ejercicio desde la ciudad capital, desde la ciudad de Quito. Doctor, en caso de que una persona necesite de sus servicios en esta ciudad o en cualquier otra a nivel país, concédales por favor su número telefónico para quienes puedan necesitar o requerir sus servicios. Muchas gracias por esta deferencia. A ver, yo trabajo en una firma jurídica que nos especializamos en temas penales y constitucionales. Aparte de eso, asesoramos a varias empresas radicadas en la ciudad de Quito. Como usted lo dijo, el tema penal es sumamente amplio y especializarnos es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos para brindar un mejor servicio a la sociedad. Y sí, como usuarios o como clientes, ustedes también sugieran que los abogados sean especialistas, porque eso es lo que se merecen, una defensa técnica adecuada a la altura de sus exigencias. En temas penales y constitucionales, estoy a las órdenes. No sé si me dijo que dé el número de teléfono, no sé, algo así. No escuché muy bien. Doctor, Claro, estoy a las órdenes. Mi número es el 099-88-65-84-3. Tengo las oficinas en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas y Vicente Ramón Roca, al lado de la Fiscalía de la Roca, que es como se lo conoce a esta fiscalía en la ciudad de Quito. perfecto, doctor. Nuevamente agradecemos a todos nuestros oyentes quienes nos siguen a través del diario El Amazónico. Gracias por compartir una noche más cada miércoles con tertulia jurídica. En esta ocasión topamos un tema muy interesante respecto a los delitos de naturaleza sexual. Hemos analizado cada una de las fases dentro del procedimiento sexual de este tipo de delitos. Hemos tenido la compañía del doctor Damián Guanotuña, quienes nos ha explicado ampliamente
cada una de estas fases y cuáles son las consecuencias jurídicas de no contar con una defensa técnica apropiada, especializada, desde una fase investigativa hasta una fase de procesamiento penal, y pues eventualmente se podría llegar a una sentencia condenatoria ejecutoriada que podría pues repercutir en la esfera de la libertad de las personas. Bien, es